Muy bien. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo de reposar, gracias por este tiempo de alabarte y bendecirte, Señor. Que seamos verdaderamente adoradores tuyos, que seamos guiados por tu Espíritu para poder adorarte así como tú quieres, Señor. En verdad. Gracias, Abba. En tus manos estamos y te pido, Señor, que todos podamos ser edificados con tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Quieren aire ustedes? No. Okay. Se me están doblando las rodillas aquí, pero bueno. Muy bien, es la porción 4, Vayerá, que es de Berechit 18:1 al 22:24, ¿verdad? Y empieza esta porción con en el versículo 1 del capítulo 18 de la Torá de 1999, ¿verdad? Dice, el Eterno Yahweh se le apareció Vayerá. Ahí es donde se pone la palabra en hebreo, ¿verdad? Vayerá. El Eterno Yahweh Vayerá en la planicie de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su tienda en pleno calor del día. Bueno, toda esta porción, ¿verdad?, viene siendo en muchas ocasiones utilizada en diferentes porciones del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pues es muy rica, ¿verdad? Tiene muchos temas que se podrían desarrollar en, no sé, en 4 o 5 pláticas, ¿verdad?, enseñanzas, ¿verdad? Y vamos a tocar capítulos que no habíamos tocado, ¿verdad? Por lo menos los temas, ¿verdad?, que nos está enseñando. Dice la palabra del Eterno en Hebreos 6:13, porque cuando Yahweh hizo su promesa a Abraham, prestó un juramento de hacer lo que había prometido. Y dice la palabra, y ya que no había nadie mayor que él para hacer el juramento, juró por él mismo. En toda esta versión hay algo muy especial porque se menciona precisamente acerca de la promesa y cómo hay un juramento en esta promesa. Y dice en el 14, y dijo, yo en verdad, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y entonces, después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. ¿Esperando cómo? Con paciencia. Esperando con paciencia. Abraham vio la promesa cumplida, por lo cual cuando Yahweh quiso demostrar todavía más convincentemente el carácter inmutable de sus intenciones, por favor leemos esto, el que está aquí, dice que ¿cómo? Carácter inmutable de sus intenciones. En esta versión nosotros estamos ahora sí que vamos a hacer un énfasis muy pero muy fuerte en cuanto a cómo es que es el carácter inmutable de sus intenciones cuando hace una promesa. El Señor promete y habrá de cumplir. Así es. Si Él dijo, habrá de hacer. Sí, así es. Entonces esto es bien importante que nosotros nos paremos en esta verdad que se está estableciendo, ¿verdad? En diferentes versículos se repite acerca de esto, y la promesa, y la promesa, y la promesa. Y aquí lo importante es de que ¿quién te hace la promesa? ¿Verdad? Entonces si Él te hace la promesa en la palabra, pues ha de cumplirla. Y esto es algo que nosotros tenemos que, como lo repito, ¿verdad?, fundamentar en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestra confianza. ¿Sí? Vamos a ver. Y sigue. Añadió un juramento a la promesa para que por medio de 2 cosas inmutables, ¿cuáles cosas? ¿Sí? ¿Cuáles cosas? Lo acabo de mencionar, su promesa y su juramento. ¿Sí? Y esto es tan importante que se comprenda porque es inmutable, inmutable, ¿sí? No va a cambiar. Por no entender esto, precisamente, vienen muchas cosas que han sido a través del tiempo, pues malentendidas, ¿verdad? Malentendidas y empieza a creerse cosas que la palabra del Señor no sustenta. Y cuando el Señor dice algo, dice la palabra de Dios que por esa inmutabilidad de su promesa, de su juramento, ¿verdad? Es que no va a haber cambio. Es el Señor el que está estableciendo las cosas, ¿sí? Aún para su pueblo, y de hecho así es, ¿verdad? A ese sentido va. Cuando se está hablando del pueblo, esto es algo bien importante,
Porque la palabra del Señor nos dice, ahorita lo vamos a leer en los versículos, ¿verdad? Cómo es que el Señor promete, ¿verdad? El que no será destruido el pueblo, porque Él prometió a los padres que se iba a mantener. No eran ni porque eran buenos, no eran ni porque eran los más especiales, sino porque Él prometió y juró que iba a haber ahora sí, que ese cumplimiento, la palabra que fue dada para Abraham, ¿sí? Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que comprender, porque precisamente este es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver, que en ninguna de las cuales Yahweh puede mentir, ¿sí? Nosotros que hemos escapado para tomar posesión firme de la esperanza puesta ante nosotros, seríamos fuertemente alentados. Fuertemente alentados. La promesa de Dios para que nosotros seamos fuertemente alentados, porque Él va a ser inconmovible, no va a haber ninguna sombra ahí de variación, porque Él lo prometió y lo juró, ¿sí? Él lo prometió y lo juró. Entonces tenemos que ser fuertemente alentados, ¿verdad? En nuestra fe. Porque así ha de suceder como el Señor dijo. Y está sucediendo y sucedió en nosotros por la salvación tan grande que es en Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura para nosotros mismos. Una esperanza que va directamente a lo que está dentro del parojet, dice en hebreo, del velo. Donde uno anteriormente ha entrado por amor a nosotros, a saber Yeshua, quien se ha convertido en el Kohen Gadol. ¿Qué quiere decir Kohen Gadol? En sumo sacerdote. ¿Y para cuándo? Para siempre. Para ser comparado con Melquisedec. Y nosotros, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que nosotros estamos en el orden de Melquisedec. Cuando nosotros empezamos a entender lo que son los órdenes y cómo el Señor estableció por medio de los levitas una familia sacerdotal y de los hijos que eran descendencia de Aarón, ¿verdad? Se iba a dar esos órdenes sacerdotales, ¿sí? Y el Señor dice, no es por el orden de Aarón ni por el orden levítico, es por el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos está representando, ¿sí? Y es una bendición bien grande entenderlo, que en toda esta promesa que el Señor prometió, juró, se cumple en Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que, ahora sí que entenderlo muy bien, porque el que nos está representando es completa y totalmente acepto delante del Padre. Completamente su Hijo amado en que yo tengo complacencia, dice Él, ¿sí? Yo tengo complacencia en Él, yo me agrado de Él. Y Él es nuestro representante, ¿sí? Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, ¿sí? Entonces es una bendición bien grande. Vamos a ver, vamos a continuar. Y dice en Génesis 18 y 19, quiero hacer un énfasis en esto porque esto es bien importante. Dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él, ¿sí? En el contexto de esto, ahí viene esta promesa. Dice en Génesis 18, 17 y 18. Dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en todas las naciones, en él todas las naciones de la tierra. Y ahí es cuando dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos, ¿sí? Aquí hay algo bien importante que quisiera que nosotros meditáramos en esto. ¿Por qué el Señor escogió a Abraham? ¿Sí? Aquí hay algo, ¿sí? Aquí hay algo bien importante, porque Él, ¿verdad? Dice la palabra que lo escogió, ¿sí? Pero vemos que en Abraham había algo especial y algo que parece ser que el hombre no veía. Era importante, ¿verdad? Que el hombre tuviera un testimonio de Abraham, pero el Señor vio que su corazón. Y él sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos. Él sabía que Abraham tenía un corazón de padre, ¿sí? Un corazón en el que él iba a decir, ¿sabes qué? Lo más importante es, y eso le tengo que dejar a mis hijos, ¿sí? Porque esta promesa va a ser heredada en Isaac, e Isaac, ¿verdad? La va a heredar a Jacob, Jacob a las tribus, y eso se va a ir a todo el mundo. Y se va a cumplir lo que el Señor
¿verdad? Prometió y juró. Y aún juró, ¿verdad? Por él mismo, dice la palabra. Dice en 1 Samuel 16:7, y esto vamos a verlo, dice así. Y Yahweh respondió a Samuel: no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. A uno de los hijos de Isaí. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira ¿qué? El corazón. El corazón. Cuando nosotros estamos hablando de promesas, hay veces que nosotros empezamos a decir, bueno, pues es que el Señor nos promete, ¿verdad? Y nos dice que va a ser así y así. Y nosotros particularmente, ¿verdad? En cada uno podemos estar esperando promesas de parte de Dios. Y nosotros decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué no me has cumplido? ¿Por qué no me has cumplido? ¿Por qué no me has sanado de esa enfermedad? ¿Por qué no me sacas de este problema económico? ¿Por qué no me has bendecido como a otros? ¿Sí? Y aquí el asunto está en que nosotros tenemos que meditar en cómo es que el Señor está viendo nuestro corazón. Como Padre amoroso y con toda sabiduría, Él sabe perfectamente qué es lo que nos puede dar y qué no nos puede dar. ¿Sí? Cuando somos padres, pues sabemos que así es. No, espérame. ¿Sí? Esto no lo puedes recibir todavía porque no estás en edad de recibirlo. Qué tremendo que ahorita hay padres tan inconscientes, alcahuetísimos, ¿verdad? Porque empiezan a hacer, ¿verdad? A ser permisivos con sus hijos, teniendo sus 12, 10 años, 13 años, y permitiéndoles que tengan relaciones con una muchachita o un muchachito. Ay, es que se ven muy hermosos. Y no saben el daño que se les está haciendo, ¿sí? Porque en su falta de conocimiento de la verdad, ellos están permitiendo algo que es relativo, o sea, entre comillas bien grandes, bonito, y están echando a perder a sus hijos, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que nuestro Abba es un Abba de completa verdad, de amor, de misericordia, de justicia. Y Él no va a permitir que nosotros, ¿verdad? Si somos sus hijos, darnos cosas que nos lleven pues literalmente al matadero. No es decir, no, sabes que no. ¿Sí? No es el tiempo. No, pero es que yo sí soy muy bueno. Mira la humildad que tengo. Dame, bendíceme. Y dice el Señor, no te voy a bendecir. Te vas a esperar. Y vas a esperar con paciencia, exactamente. Aún Abraham, que tenía un corazón especial y era amigo de Dios, dice la palabra, ¿sí? Y que es reconocido como el padre de fe. Y no, hombre, pues es una bendición a este personaje. Tuvo que esperar con paciencia. Tuvo que esperar con paciencia. No se saltó las trancas. Bueno, poquito, ¿verdad? Y fue grande. Un poco, ¿verdad? Pues me acordé de Ismael. Bueno, sí, sí. Pero nosotros vemos que Abraham es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe. Y nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia. Y si el Señor no ha cumplido esa necesidad que tienes, o capricho tal vez, ¿verdad? Es porque el Señor tiene un propósito. Él va a trabajar primeramente en nosotros. Y tenemos que ser sabios para entender esto, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos adelantamos, y Abraham es un ejemplo también, ¿verdad? Y no cumplimos, no creemos o creemos que va a ser de una forma, pero no nos ha dicho, y empezamos a actuar, ¿verdad? Y empezamos a escuchar una voz que no deberíamos de escuchar. Va a haber consecuencias graves, graves. Y tenemos que aprender a esperar, ¿sí? Y sabemos que no pasa nada, o sea, vamos a esperar y vamos a estar bien, ¿sí? Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente en todo esto, porque el Señor sí cumple sus promesas, pero es necesario que esa promesa esté en el tiempo que el Señor establece, ¿sí? De la manera que el Señor estableció. Fíjense qué tremendo, porque cuando hablamos de Abraham podemos decir, bueno, pero es que era bien difícil. Imagínate a la mujer más anciana que conozcas, ¿sí? ¿Cuántos años tiene la mujer más anciana que conoces? 88. Una de 93, fíjense nomás. Imagínense que de repente esa de 93, 88, ¿sí? Amanece con una panza de este tamaño. Y dicen, ¿sabes qué? Está embarazada. Ay, abuela, ¿pero qué estabas haciendo? ¿No?
¿Sí? Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi abuelita o mi bisabuela esté embarazada? Dicen, no, no, pues es puro chiste, ¿no? Bueno, pues Sara estaba así. Y ya se sabe que la costumbre de la mujer se paró. Y el Señor prometió que por ella, ¿verdad? Es que iba a haber ese hijo para Abraham. Esto es algo bien tremendo, porque dice, bueno, pues es que está difícil creer en algo así. Sí, pero es que el Señor dijo. Ese es el punto. Él fue el que dijo, y si Él dijo, no ha de hacer. ¿Sí? Tanto fue la incredulidad o el asombro, yo no sé, ¿verdad? Que esta mujer, cuando se le dice, bueno, pues es que tú vas a concebir, por este tiempo tú vas a concebir, que se ríe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se ríe. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque de aquí nosotros también aprendemos una lección. Dice en Génesis 18:14, Berechit, ¿hay algo muy difícil para Yahweh? ¿Y cuál respuesta es? No, no hay ninguna. En el tiempo estipulado, en esta temporada del año que viene, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo, yo no me reí, porque ella tenía miedo. Y él dijo, no es así, tú sí te reíste. Entonces aquí vemos algo, ¿verdad? Que tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Y que es necesario que nosotros pongamos atención. Bajo ciertas circunstancias y por temor, podemos negar lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? A mí me llama mucho la atención el dicho popular que dice, no, pues es que tira la piedra y esconde la mano, ¿sí? Porque hace las cosas, pero a la hora de que es sorprendido, no, yo no fui, yo no dije eso, era broma, ¿sí? Y no tiene que ser de esa manera, no debe de ser de esa manera. Entonces, delante del Señor que sabe todas las cosas, ¿verdad? Ella dice, no, yo no me reí, pero sí se rió. Y era de risa, pues sí era de risa el asunto, ¿verdad? Así como se rieron, ¿verdad? Porque la bisabuela de, ¿cuántos? 93, imagínense la embarazada, ¿no? ¿Sí? Y dicen, no, pues, ¿cómo va a ser así? Sin embargo, así fue el asunto. Aún era poco creíble que el mismo Abraham pudiera tener hijos. Resulta que la palabra dice que se esforzaron, eso lo dice en Hebreos, y que pudieron concebir, ¿sí? Hicieron, ¿verdad? Dieron ese paso de fe, hicieron lo que tenían que hacer y pues de ahí nace Isaac, ¿verdad? Entonces el Señor hizo la obra ahí. Vamos a seguir. Vemos también, ¿verdad? En este capítulo, en el 18, que es la intercesión por Sodoma. Hay otra enseñanza aquí, que nada más es un comentario, porque nos vamos a enfocar a lo otro, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Aquí hay algo muy especial, porque dice que en la intercesión de Abraham, en el versículo 32 dice, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y ahí con 10 terminó el asunto, la intercesión. Recuerden que empezó con 50 hasta que llegó a 10. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante, porque nosotros nos damos cuenta, al igual que con Noé, ¿verdad? Que le dice la palabra de Dios que fue salvo él junto con otros 7. Aquí el asunto de la salvación para este lugar, ¿verdad? Era solamente para las hijas de Lot, su esposa, sus yernos y él. Y pues ya saben la historia, los hijos se burlaron, los yernos se burlaron, no quisieron ir. La mujer volteó hacia atrás, se volvió en sal, ¿verdad? Y resulta que nada más fueron salvos 3. Aquí lo que llama la atención es que en esta ciudad, ¿sí? No se salvó a la ciudad por los justos salieron de la ciudad, ¿sí? Los justos salieron de la ciudad, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante con Noé, también en el arca, ellos tuvieron que subirse al arca y todo lo demás fue destruido. Yo nomás se los dejo ahí, buscapiés si quieren, como quieran, pero sabemos que son tiempos muy especiales los que estamos viviendo y resulta que se sabe que jamás en la historia, y si ustedes me dan un dato diferente, por favor pásenmelo, jamás en la historia, a nivel mundial, había habido tanta gente que está buscando vivir fuera de las ciudades. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que tenemos que meditar. ¿Por qué? Gente rica, gente de mucho dinero, están tomando las decisiones de salir, ¿sí? Pero ese es otro tema. Vamos a darle, nada más quiero dejárselos ahí, ¿verdad? Dice en Génesis 18:14, ¿hay algo muy difícil para Yahweh? ¿Sí?
Y no, pues no hay nada difícil para él, no hay nada imposible para él. Él puede hacer como él quiera. Entonces, vemos la respuesta en el Génesis 21, que dice así: y Yahweh visitó a Sara como él había dicho, y Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Isaac, ¿verdad? Que es risa, quiere decir risa. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando él tenía 8 días de nacido, como Elohim lo había ordenado. Aquí nosotros vemos en estos versículos algo muy curioso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que le ponen Isaac, pues se llama Isaac. ¿Y cómo es? Risa. Sara, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Entonces, sí, tu hijo se llama Risa. Sí, porque te reíste. ¿Te acuerdas que te reíste? No, no, yo no me reí. Ya no dijo nada, ¿no? No, no, se llama Isaac, se llama Risa mi hijo. ¿Sí? Pero aquí vemos algo muy especial porque dice, Yahweh visitó a Sara como él había dicho. ¿Sí? Como él había dicho. Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido. ¿Sí? En el mismo tiempo que Elohim lo había dicho. ¿Sí? Entonces, todo lo que el Señor dijo se cumplió. Pero aquí hay algo que me llama la atención porque aquí dice, como Elohim le había ordenado, él circuncidó a Isaac. ¿Sí? Y había una señal de lo que el Señor había prometido, de lo que el Señor había dicho, pero en Isaac. Aquí vemos que la palabra del Señor nos habla que todo lo que Él promete, todo lo que Él jura, se ha de cumplir. Todo completamente. Pero hay cosas que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. ¿Sí? Así como lo está diciendo. Pero Abraham hizo las cosas como Yahweh le había dicho. ¿Sí? Él ordenó, ¿verdad? Y Abraham ejecutó. Entonces nosotros podemos ver que hay cosas que nos corresponden hacerlas nosotros, pero otras les corresponde al Señor. Porque Él dijo, Él prometió. Y yo tengo que discernir cuando el Señor me está hablando. Muchas veces nosotros tenemos un buen sentir. Digo, no, sí Señor, pues que sea cumplido esto. Pero el Señor no lo prometió. Ni juró que iba a ser de esa manera. Es una petición de parte mía. Si se me apareció el ángel, ¿verdad? Y me dijo, el Señor dice que va a ser de esta manera. Ah, ok, va a ser de esa manera. Y te tienes que montar en esa promesa que se te está dando, en esa profecía que se te está dando, y tienes que aguantar el tiempo. Pero solamente si Él dijo, es que se va a cumplir. Y si no, lo más probable es que seas avergonzado. ¿Sí? Porque fue parte de una, ¿verdad?, emoción, de un buen sentir, si tú quieres, pero el Señor no prometió. El Señor no dijo. Y no tiene ninguna responsabilidad en cumplir en lo que tú crees que debe de ser. Porque tiene que ser de parte de Él y tiene que ser la palabra muy clara. ¿Sí? Aquí lo que llama la atención, aunque el Señor le ha dicho, cuando Él dice algo, de todas maneras, nosotros tenemos que pagar un precio aquí. Y si no, pregúntenle a Noé. Va a haber una lluvia así de esta manera. Y en el tiempo que está viviendo, en todo el tiempo que construyó el arca, toda la sociedad en contra de este asunto, ¿verdad? Que eran perversos. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor te dice algo y te tienes que mantener firme. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo acerca de lo que Él dice y se ha de cumplir. Y nosotros no podemos irnos a izquierda o derecha, tenemos que estar firmes en lo que Él está diciendo. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Y dice en el 21, Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac fue nacido a él. Sara dijo, Elohim ha hecho la risa para mí. Ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. ¿Sí? Entonces ahora sí, ella aceptando, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a ser ahora sí que un regocijo cuando sepan que ella concibió a la edad que tenía? Y ella dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría niños? Imagínense, la de 90 años amamantando niños, ¿verdad? Y dijo, no obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham dio un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Yo no sé si por tradición o lo que sea, ¿verdad? Fue destetado y fue un gran banquete, pero sí, ¿verdad? Vemos que el amor de Abraham y de Sara hacia Isaac era desmedido,
era muy grande, ¿sí? Dicen algunos, ¿verdad? En tradiciones y en escritos, que el haberle pedido a Isaac para sacrificio, que sabemos que es una sombra de la muerte de nuestro Mesías, fue precisamente porque el amor de Abraham y de Sara era tan grande que el Señor tuvo que tratar con ellos, ¿verdad? Y le dijo, no puede haber nada más importante que yo en tu corazón, nada, y te lo voy a pedir, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver porque es algo bien importante. ¿Cómo es que se le pidió? Y Abraham, temprano en la mañana, dice, arregló su asno con sus criados, tomó leña, todo lo necesario y salió, ¿sí? Temprano en la mañana. No se tardó, hizo lo que se le dijo, ¿verdad? En fin, lo que sí vemos, ¿verdad? Cómo es que en la vejez se tiene este niño y empieza a festejarse en gran manera porque fue destetado, ¿sí? Y a veces que estamos así, ¿verdad? Ay, mire, ya 2 pasitos, qué bueno, vamos a hacer una fiesta por eso, ¿sí? Y hizo esto, ay, qué bien, tómale fotos y video y todo, ¿no? Y todo, ¿verdad? Abraham era un hombre que amaba mucho a su hijo, ¿sí? Era algo que estaba muy claro, ¿verdad? Y hay una cosa muy especial porque aquí, cuando vemos que Isaac es el hijo, dice la palabra de Dios como si fuera su único. Dicen, bueno, ¿y Ismael qué? Y aquí hay algo muy importante, a ver si alcanzamos. Porque lo que se decide en la carne, y aún fue bendecido, fue bendecido, ¿sí? No es lo que el Señor establece para cumplir sus promesas. Lo que nos adelantamos puede ser bendecido por Dios, pero no es el plan de Dios, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo que tenemos que valorar, ¿verdad? Cómo es importante esperar en el Señor. Y sigue, dice en el 21, Yahweh visitó a Sara como él había dicho, Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho, como Elohim le había ordenado. Todo en un orden, como el Señor dice, así ha de ser cumplido. Te saltas el asunto y hay problemas, hay consecuencias, siempre. ¿Puede ser bendecido ese asunto? Sí, pero las consecuencias ahí van a estar. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Dicen en Números 23:19, Elohim es hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de un hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver algo, ¿verdad? Vamos a ver varios versículos que nosotros tenemos que comprender esa naturaleza del Señor. Porque lo que promete, Él lo va a cumplir, ¿sí? Vamos a ver. Y dice en el Salmo 89:35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Fíjense que trae una línea, ¿verdad? De bendición. Y dice, he jurado por mi santidad. No hay cosa o atributo más importante que la santidad del Señor. Fíjense qué tremendo, porque precisamente por la santidad del Señor es que nuestro Mesías tuvo que derramar su vida en ese madero, ¿sí? Porque no éramos aceptos y tenía que hacer algo especial para que nosotros nos pudiéramos acercar, porque por su santidad no podemos acercarnos, ¿sí? Porque sin santidad nadie le podrá ver. Y la única manera de santificarnos, limpiarnos primeramente, es por la sangre del Mesías, por su sacrificio, ¿sí? Entonces aquí algo bien importante. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, ¿sí? Y como sabemos que la descendencia de David pues fue bendecida hasta el Mesías, ¿verdad? Sigamos. En Génesis 22:16 dice, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y otra vez, por mí mismo, dice el Señor, ¿sí? Entonces es algo que se ha de cumplir y somos producto de esta promesa y estos juramentos. Bendito sea el Señor. Sigamos. Y dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Bien curioso porque estamos ahí bien metidos en esto. El justo por su fe vivirá, ¿sí? Y sabemos esta frase y la utilizamos tanto, no, que es por fe y todo, pero es por fe de algo que el Señor declaró. Mi fe puesta en lo que el Señor dijo, ¿sí?
No pongo mi fe en lo que me imagino o en un buen sentir. O tomo algo de la Biblia porque me gusta y me conviene y yo me voy a abrazar a él. A menos que el Señor te lo muestre. Porque yo creo firmemente, ¿verdad?, en que el Señor te puede dar una palabra viva y específica para una situación. Pero vas a tener que pagar el montarte con fe que efectivamente eso es para ti. ¿Sí? Y si te gusta estar alardeando de eso, pues más aún, porque mucha gente se va a dar cuenta, bueno, pues él dice que va a pasar, bueno, pues vamos viendo, a ver si pasa, ¿no? Pero si el Señor no te ha dicho que lo estés diciendo, mejor no lo digas, y se lo tienes que proclamar, porque vas a ser ahí probado. Ah, bueno, pues proclámalo. Entonces ahí es, pues toma la enseñanza. Malaquías 3:6, porque yo Yahweh no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense qué tremendo, porque esta cualidad, esta característica de nuestro Señor es muy conveniente para nosotros, porque si estamos dentro de la promesa, el Señor no va a dejar de cumplirla. ¿Sí? ¿Por qué no han sido consumidos? ¿Por qué no fueron consumidos Israel? Y siempre ha habido un remanente, porque el Señor prometió. Así de sencillo. ¿Sí? Si yo entiendo esto de parte del Señor, hay una seguridad para mí, porque yo estoy dentro de esta bendición que el Señor está derramando. ¿Sí? Sigamos. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí esto es también bien claro, que la palabra está diciendo en Romanos capítulo 11, acerca de quién, de Israel, exactamente, de Israel, porque dice, no, es que el Señor me dio un don y pues yo aunque esté en pecado, ¿verdad? En este versículo no podemos tomarlo así. Aquí hay un contexto y el llamamiento de Israel es irrevocable. ¿Por qué? Porque el Señor así lo prometió. Entonces aquí hay algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender, pero no hay ese grupo, institución emergente que tome el lugar de los malvados israelitas. No existe. No existe. ¿Sí? No hay reemplazo. Con toda esta evidencia de las características de nuestro Señor, ¿en dónde puede caber el reemplazo? No, es que es por la maldad de Israel. O sea que la maldad de alguien o de un pueblo, ¿sí?, es más grande que la firmeza del Señor, de su promesa y de su juramento. Háganme el favor. Si se dan cuenta, no hay lugar. No hay lugar para algo que emerge de repente porque somos muy malos. Entonces ustedes ya no y ahora este sí. De ninguna manera. ¿Sí? Como si la perversidad de la llamada iglesia no fuera mayor que Israel. Y vamos hablando de historia para que vean que es verdad. ¿Sí se entiende? Entonces no nos confundamos en este asunto. La palabra es bien clara. El llamamiento es irrevocable. Irrevocable. No se va a poder cambiar. Porque el que lo dijo es todopoderoso. Simplemente por eso. ¿Sí? Y sigamos. Entonces dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, ¿qué es? El Elohim que no miente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que lo promete, ¿qué? Lo cumple. Así de sencillo. Lo que promete lo cumple. No, pero es que ahora, y fíjate, y te hacen toda una teología y doctrina, y hombre, tratan de dar mucho argumento para que, pues sí es cierto. No es cierto. Y no se puede argumentar en contra de la fidelidad del Señor. ¿Sí se entiende? No se puede argumentar. Él prometió, Él juró, Él va a cumplir. Y se acabó. ¿Con quién? Con los que Él escogió. No es designio de hombre, es designio de el Eterno. Y así es. Sigamos. Dice en Hebreos 6:17, lo leímos ahorita, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Qué es qué? 1, 2, 3. Imposible que Dios mienta. Y por esas dos cosas, porque Él prometió y Él juró, no hay más. Así se ha de cumplir. Oye, pero está muy tremendo. ¿Cómo se va a cumplir eso? Pues ese es problema de Él.
¿Sí? Ese es el problema del Señor. Cuando nosotros vemos al profeta estar, ahora sí que profetiza sobre los huesos secos, dices, pues no puede ser, o sea, la nación de Israel está ya por cientos de años, ya está desvanecida, no existe la nación de Israel, ¿sí? Fueron muertos, fueron esparcidos, por generaciones han adorado ídolos a otros dioses, fueron llevados hasta lo último de la tierra. Y el Señor dice, tú profetiza los huesos secos, y se acaba el asunto. Y el poder del Espíritu empieza a hacer la obra. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque Él prometió y juró, y porque Él prometió y juró, ¿sí? Así va a ser, exactamente, así se va a cumplir. Entonces ahí en esa certeza nos tenemos que parar. El Señor lo prometió. Fíjense qué tremendo es que el Señor deposita esta promesa en Abraham, en un hombre, ¿sí? Y porque prometió Él, y aún, ¿verdad? Se puso Él mismo y dice, por mí mismo voy a jurar que este asunto va a ser así, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ser? Pues, así como se dijo, se acabó el asunto, ¿verdad? Sigamos, en Santiago 1:17 dice esto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y lo leemos juntos, en el cual, a ver todos juntos, 1, 2, 3. Creo que está muy claro, ¿no? No hay mudanza ni sombra de variación. No, pero es que allá en Roma, y no, es que en Arabia Saudita y los musulmanes son millones, ¿sí? No hay sombra de variación, no va a haber cambio, se va a cumplir como Él estableció, ¿sí? Aunque al último quede un pequeño remanente que sí crea, ¿sí? Así es como el Señor maneja las cosas, ¿verdad? Y sigue, vamos a ver, Miqueas 7:19-20. Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades, echará todos tus pecados en las profundidades del mar. Y todos decimos, amén. Y como hemos orado así, nuestros pecados al fondo de mar, yo no quiero saber nada de ellos, ¿sí? Pero fíjense lo que dice, Él dará bendición verdadera, ¿a quién? A Jacob, misericordia a Abraham, como ha jurado a nuestros padres de acuerdo a los días pasados. Fíjense qué tremendo. Todo esto, el perdón de nuestros pecados, que sí efectivamente hasta el fondo de mar son quitados, ¿verdad? Por la sangre del Cordero, ¿sí? Todo por la promesa y el juramento que se le hizo a Abraham, a los padres, porque se heredó la promesa, ¿sí? Qué tremendo que el Señor haya escogido a Abraham, porque dice, yo sé que Él lo va a heredar a sus hijos y les va a decir que permanezcan en el camino de justicia, ¿sí? Aquí es donde nosotros, otra vez, quiero repetirlo, enfatizar esto, ¿está nuestro corazón realmente en condición de que el Señor nos confíe algo o no? O el día de mañana vamos a cambiar porque las circunstancias ya son diferentes. Ah, no, pues es que ya no me gustó el asunto, por aquí voy a prosperar más, allá me voy a ir mejor, aquí estoy sufriendo menos, así que lo que se me dijo, bueno, pues tal vez no fue el Señor, ¿sí? Y cambiamos, somos cambiantes. Y el Señor no quiere que seamos cambiantes, sino que estemos firmes en las promesas que Él nos da. ¿Sí se dan cuenta lo que el Señor quiere formar en su pueblo? Carácter, estar firmes. No andar ahí de aquí para... No, estamos firmes en ti, Señor. Y ayúdanos, porque nos conocemos. Sin estarla jugando a muy fuertes. No, porque tú lo dices y por tu misericordia, y confío en que tú me vas a guardar, porque quiero permanecer firme. Y no andar siendo cambiante por las circunstancias, ¿sí? Porque luego te va mal y no, pues ya no, ¿sí? Y es bien claro que la palabra está buscando que tu corazón, que mi corazón sean buena tierra, para que la semilla vaya, se siembre y dé fruto al 100%, ¿sí? Eso es lo que está esperando el Señor. Sigamos. Deuteronomio 7:9. Reconoce que Yahweh tu Dios es Elohim. ¿Y qué dice? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí? En toda la historia de Israel,
se mantuvo un pequeño remanente. ¿Sí? Y se sabe que así es. Siempre se ha mantenido un pequeño remanente. Y con eso el Señor está cumpliendo sus promesas. ¿Sí? Más lo que está levantando. Por pura misericordia. Entonces aquí vemos algo, que el Señor es fiel. El Señor es fiel. No va a haber sombra de variación. No va a cambiar. Él prometió y Él va a cumplir. Él juró y Él va a hacer. ¿Sí? No va a cambiar eso. Lo que Él jura, lo que Él promete, se ha de hacer. Y se ha de hacer en su tiempo. Él establece los tiempos. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Son los tiempos de Él. Sigamos. Entonces dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En dónde se establece esa promesa? En Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que Él es nuestro sumo sacerdote, es el que nos representa, ¿sí? Delante del Señor. Así está, así, eso es lo que dice la palabra, porque estamos en el orden de Melquisedec, ¿verdad? En su orden. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No se va a retractar. Si alguien viene en arrepentimiento, el Señor va a decir, ok, véngase para acá, ¿sí? Yo lo acepto, yo voy a tratar contigo, yo te voy a limpiar, ¿sí? Yo voy a tratarte como Padre amoroso. Y Padre amoroso no quiere decir alcahuete, consentidor. No es así. Habla de disciplina, habla de que no te va a soltar, no te va a dejar. Mi hijo se equivoca, mi hija se equivoca, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo, disciplinarlos y caminar juntamente con ellos para que salgan del asunto, ¿sí? Así es. El asunto está que como padres han fallado mucho. Nosotros a veces no comprendemos esto que está diciendo el Señor, o no estamos acostumbrados. Y el Señor, ¿qué dice? No, yo no te voy a dejar. Tú eres mi hijo, yo te voy a disciplinar, yo voy a salir juntamente contigo en este asunto. Y sí te perdono, y sí sé que tienes debilidad, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, que por la promesa, el juramento, la fidelidad de Dios a su palabra, nos es completamente conveniente que Él sea así. Completamente conveniente. Nadie quiere un Padre eterno, ¿verdad? Que sea voluble, ¿sí? Ahorita está de buenas, después no, pues es ser bipolar, no sé qué le pasa. Bueno, pues a ver si lo agarro, Señor, a ver cómo está este asunto. No, el Señor está firme. Él no es como nosotros, ¿sí? Y esa es una bendición bien grande. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Otra vez, algo que Él está estableciendo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Fíjense lo que está hablando aquí, porque está hablando de resistir y de soportar. Yo no veo que el Señor en su fidelidad diga, no, todo va a estar muy bien, no te va a pasar nada, vas a ser guardado, vas a prosperar y vas a ser sanado y todo va a estar bien siempre. Vive tu cielo en la tierra. No, no dice eso. De ninguna manera. Nos dice, en el mundo, ¿qué vas a tener? Pero no tengas temor, porque yo vencí al mundo, yo estoy contigo, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo que vamos a poder resistir y que no nos va a dar pruebas más allá de lo que podamos soportar. Y es una promesa de Él. Entonces cuando decimos, no, Señor, es que ya no soporto, ya no resisto. Él está diciendo, no, si soportas más y si resistes y te estoy dando la salida. ¿Sí? Yo sé que es difícil, pero vas a aguantar, vas a soportar. No, es que tú no me conoces, es que mi carne es muy débil. No, no es cierto eso. El Señor conoce a cada uno de nosotros y a todos nos da la salida. Y te lo digo por experiencia. Señor, yo sé que si me diste la salida, perdóname por ser necio, por ser cabezadura y no entender cuando tú me diste la salida. No quise hacer caso. Me quise salir con la mía. Perdónanos, Señor. Pero la promesa ahí está. El Señor nos va a guardar y no va a permitir que vaya más allá de lo que podamos soportar. Amén.
Este versículo para mí ha sido una bendición en mi caminar, ¿sí? Porque yo sé que el Señor no me va a dar algo que yo no pueda soportar, ¿sí? Y hay veces que pienso y vienen temores, y si pasara esto, no, el Señor sabe. Y si pasa es porque sí voy a poder soportarlo y sí voy a tener la salida. ¿Sí se entiende? ¿Va a ser fácil? No, probablemente no. Pero en Él está nuestra confianza. Y Él es fiel y es justo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, fíjense qué tremendo, esto es hermoso. Dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel en su naturaleza. Él es fiel a lo que Él ha prometido, a lo que Él ha jurado, se ha de cumplir, ¿sí? Y lo que está establecido en su palabra se va a cumplir. Y aquí es donde todos, congregación, por favor, atención, Quejilá, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que entender con claridad lo que Él sí ha dicho y no estar escuchando voces por ahí. No estarnos dejando, es que ya viene, ya se acabó. No. No se ha acabado y todavía no viene. Puede estar cerca, sí, pero ahí está todavía. Faltan cosas por cumplirse. Y como yo creo en su palabra, pues estoy viendo, bueno, pues las cosas se ven así como que difíciles, ¿verdad? Pero faltan cosas por cumplirse. El Señor lo dice en su palabra. No va a cambiar eso. Aunque la gente rumore, aunque haya en el ambiente eso así de como que, ay, Apocalipsis, ¿sí? 666, o no sé. ¿Sí me explico? Porque hay en el ambiente eso. Y así como que ya nos voltamos a ver así como que, ay, un reptiliano por allá o quién sabe qué, ¿no? ¿Sí? No es así. De lo que dice la palabra, yo lo voy a creer, porque Él es fiel. ¿Sí? Él es fiel. Sigamos. Dice en la palabra. Y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Yahweh, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único. Fíjense qué tremendas palabras, ¿eh? Ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Has obedecido a mi voz. Fíjense qué tremendo. Todo también fundado en ¿qué? Uno obedeció su voz. ¿Sí? Has obedecido mi voz y yo te voy a bendecir. En ti voy a hacer mi plan de redención, en tu simiente. Fíjense qué nivel. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros estamos recibiendo la bendición ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él prometió y Él juró. ¿Sí? Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Si él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa. Otra vez, aquí el énfasis, ¿no? Es su único hijo el que había recibido la promesa. Tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo. Créanme que ponernos ahora sí que en el calzado de Ismael no es cosa fácil, aunque tuvo bendición. Porque siempre va a ser el hijo de la esclava, no el de la promesa. Fue el accidente ahí, fue lo que no debería de ser y trae su consecuencia, pero Dios lo bendice. ¿Sí? Nuestra fe en el orden de Melquisedec está fundada en la promesa. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? El que había recibido la promesa, a quien le fue dicho, lo que he llamado tu será en Isaac, porque ya había creído hasta que Yahweh podía resucitar a los muertos, y figurativamente él así lo recibió. ¿Sí? Como que estaba muerto Isaac, pero dijo, el Señor va a ser poderoso porque él prometió. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Yo ahorita le encajo el cuchillo a Isaac, aunque lo ame con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque él prometió que en Isaac está la descendencia, está la bendición. Fíjense qué tremenda prueba. Pues es que me está pidiendo eso, pero él juró y él prometió. Y si me está pidiendo, de seguro lo resucita, pero va a cumplir la promesa.
Fíjense la firmeza de este hombre, ¿no? Y el testimonio que está en el evangelio, ¿sí? Yo ahí tengo que pararme. El Señor prometió: soy simiente de Abraham, en la fe que es en Yeshua HaMashiach. Soy injertado en Israel. Soy una persona que fue restaurada, que no tenía a Dios, que estaba en los ídolos, que no tenía nada, que no tenía ni descendencia, ni promesas, ni nacionalidad aún. Y el Señor dice: todo eso, por la sangre de nuestro Mesías, es restaurado en ti. Y ahora sí tienes Dios. Ahora las promesas que están en la palabra son para ti. Ahora tú eres de la nación santa. Tú eres conciudadano de los santos, dice la palabra. ¿Sí? ¿Y quién lo prometió? Pues el Señor. ¿Será verdad o son imaginaciones nuestras? Ahí está el asunto. Con esto vamos a cerrar, ¿sí? Que esto me bendijo mucho, ¿no? Bien firmes en las promesas del Señor. Hay muchas promesas que el Señor nos hace. Y nosotros ahí, en esas promesas, porque ya sabemos quién es el que las prometió y las juró, ¿verdad? Sí, la descendencia, salvación, redención, a través del mérito de Yeshua nuestro Mesías. Pero nosotros estando en ese, ser injertados en Israel por las obras maravillosas de Yeshua nuestro Mesías, ahí es que tenemos tantas promesas que tenemos que abrazar, ¿sí? Y que el Señor lo dice. Y yo tengo que empezar a conocer: a ver, Señor, ¿qué me prometes, verdad? Porque yo ya creo en tu Hijo, yo lo acepté, yo estoy aquí firme. ¿Qué es lo que dices de mí cuando yo soy tu pueblo? Y tengo que empezar a entenderlo y a vivir como tal, verdaderamente firme en lo que está. Ánimo pronto, diligencia, atendiendo a su instrucción. Fíjense nada más, me llamó la atención, y con esto vamos a terminar en estos escritos, ¿verdad? Dice en el 19:27, Abraham madrugando se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Yahweh. Se presenta delante de él, dice qué es lo que va a hacer, y él va a ese lugar y constata: sí fue destruida la Sodoma. 28, Abimelech entonces se levantó temprano por la mañana. ¿Por qué Abimelech? Fíjense qué tremendo, porque este hombre, ¿verdad?, que tomó a la esposa de Abraham, ¿verdad?, pero no pecó, porque Abraham metió ahí sus temores, ¿verdad? Cuando se le presenta el Señor y le dice: hey, de ti que toques un pelo de esta mujer, porque ella es hija del profeta, ¿sí? Temprano, porque tuvo esa visión, ¿sí? Se levantó temprano por la mañana para corregir el asunto, ¿sí? Sigamos. 21:14, Abraham entonces se levantó temprano, muy en la mañana, dice una versión, muy en la mañana, tomó pan y un odre con agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su espalda también al niño, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿De quién está hablando? De Ismael y de Agar. Imagínense, ya siendo un adolescente, conoció a Abraham, su primer hijo. Tienes que desquitarlo, tienes que sacarlo de aquí. ¿Y qué hace Abraham? Se levanta temprano. El Señor se lo muestra: escucha a Sara, tu mujer. Es correcto este asunto. Con todo el dolor de su corazón de perder este hijo, lo tiene que despedir. Temprano en la mañana. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, 22:3. Embaldardó su asno, tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. ¿De quién está hablando? De Isaac ahora. Se lo pidió a Isaac. Ya era su hijo amado, es el que de la promesa de mi esposa legítima, ¿sí? Y tengo que sacrificarlo. ¿Y qué hace? Se levanta temprano por la mañana. Esto a mí me llama la atención, porque cuando el Señor dice, estos hombres, ¿verdad?, hacían rápido. No se negociaba en el asunto. No, espérame, es Isaac. ¿Y si se muere y no lo resucitas? No, espérame, ¿por qué la voy a soltar? Si él me la dio, él me mintió, dice Abimelech. No, así se va a hacer. Es mi primogénito, podría decir, ¿verdad? Aunque sea de la esclava, es mi primer hijo. ¿Por qué me lo quitas? Temprano en la mañana va para afuera. Fíjense qué tremenda lección es esto,
Porque el Señor nos está enseñando cómo es que se agrada del que con prontitud hace lo que se le está pidiendo. No está negociando, no está en el estira y afloja. Bueno, Señor, pues no ha de ser pecado. No tiene nada de malo. Y empiezas a argumentar en contra de lo que el Señor está estableciendo por un gusto que tienes. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente no se debe de hacer. Vamos a ver. Dice la palabra en Romanos 12:11. Lo leemos juntos, todos juntos. Por favor, 1, 2, 3. En lo que requiere diligencia, ¿cómo? ¿Cómo se tiene que hacer? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Y de buen modo. ¿Sí? Fíjense qué tremendo, porque eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Estamos firmes en sus promesas, estamos parados en lo que Él prometió, juró. Nuestra salvación está puesta en esa roca, ¿sí? En el orden que el Señor estableció. Y lo que está esperando de nosotros, al haber recibido este amor, esta misericordia, es que nosotros seamos verdaderamente diligentes con Él. Que empecemos a madurar y entender, es el que nos está pidiendo las cosas, es el Señor. Hay que ser prontos. Señor, me estás pidiendo a mi hijo, y la leña, el burro, está bien lejos. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Mateo 25:26, parábola de los 3 siervos y los talentos. El último siervo al que se le dio un talento, fíjense lo que le dijo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Qué tremendas palabras. Porque el Señor está esperando con los talentos que te dio, ¿sí? Ahí para el que se cree muy inteligente, ¿no? Es que yo soy superior, ¿sí? La inteligencia viene de lo alto. Las capacidades físicas también. Todo lo que somos viene de Él. Y todas esas capacidades vamos a rendir cuentas delante del Señor. Pues no que estabas muy efectivo y inteligente con todo. Fuiste prosperado. ¿Qué hiciste con tu inteligencia, con tus capacidades, con tus recursos materiales en todo este tiempo? No, pues es que no me quise equivocar y pues mejor ahí te dejé el asunto. Malo y negligente. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que está esperando que el Señor de nosotros? Que seamos buenos y diligentes. ¿Y hay que esforzarse para eso? Pues claro, porque cansa el asunto. Cansa. Hay que ir. 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas. Fíjense estas palabras que son para las viudas, ¿verdad? Para unas mujeres, aquí no hay desde luego, ¿verdad? ¿Sí? Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Hablando lo que no debieran, ¿sí? Queriéndose hacer como que saben y como que van a enseñar. Qué tremendas palabras. ¿Y por qué? Por estar ocioso. La ociosidad es madre de ¿qué? Fíjense qué tremendo. Entonces, qué bien que nos estemos ocupando de las cosas, ¿sí? Obviamente, si estás ocupado de las cosas, tienes que descansar, pero eso no es ociosidad, eso es una necesidad. Pero por ociosidad, ¿sabes qué? No, hay que estar ocupados y ser diligentes en lo que el Señor nos está pidiendo. Dice en Hebreos 6, 10, 12. Y fíjense qué hermosa promesa, ¿no? Aquí con esto vamos a terminar con la que sigue. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Todo lo que hacemos es hacia su nombre, hacia Él, ¿sí? Dios no lo va a olvidar. Dios va a dar el galardón que se merece cada quien, ¿sí? Dios lo va a hacer, ¿sí? Y dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros vemos aquí que la palabra del Señor en completa justicia está galardonando a los que estuvieron haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y se cansaron? Sí, pero no vivieron egoístamente.
no, mi confort no, es mi comodidad. No me invadas, ¿sí? Frasecitas nuevas de este tiempo. Dame mi espacio, no me presiones. ¿Y el Señor qué? Quiere completamente invadirte. Sí te está presionando y quiere que reacciones. Así es nuestro Señor. Porque el pueblo del Señor es un pueblo de siervos. Eso es. Es un pueblo de siervos. ¿Somos hijos? Sí. Pero como es nuestro Padre Celestial, no somos rebeldes. Somos siervos de nuestro Padre. Tú eres mi hijo, papá, y también te sirvo porque te amo. ¿Sí se entiende? No hijos holgazanes y rebeldes. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? ¿Qué quiere decir eso? Hasta que te mueras o que el Señor venga. Hasta que te mueras o hasta que el Señor venga. Para plena certeza de la esperanza, para plena certeza de la fe. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, y ahí va el asunto, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles promesas? Abraham, Isaac y Jacob. Somos injertados en esas promesas. Somos Israel. ¿Sí? Fíjense qué bendición. ¿Sí? Entonces, no, es que ya estoy en la promesa y ya. No, espérame. No es así el asunto. Estás en la promesa y eres investido del poder del Señor para empezar a actuar en la luz. Para hacer lo que el Señor pide, para que su nombre sea exaltado, para que sea honrado Él, para que tú mengues y Él sea levantado en gloria, más aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo merece. Y con esto terminamos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie, por favor. Dice así en 1 Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A ver, levanten la mano los ociosos. No, no es cierto. ¿Cómo que levantan la mano algunos? No, 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 no. Fíjense qué tremendo, porque dice, amonesta a los ociosos. ¿Sí? Le rogamos, fíjense, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es un ruego, fíjense qué tremendas palabras. Pues te ruego que amonestes a los que están de holgazanes. Amonéstalos, no los dejes que estén cómodos. ¿Sí? Que alentéis a los de poco ánimo. A ver, ¿quién está agüitado? Ánimo, anímese. Porque tiene que estar en el gozo de la salvación y ese no se acaba nunca. Aleluya. ¿Sí? Y dice también, que sostengáis a los débiles. También con discernimiento, que hay gente débil. ¿Sí? Fíjense qué tremendas palabras, ¿eh? Que seáis pacientes. ¿Sí? ¿Cómo? Para con todos. Para con todos. ¿Sí? Y después de escuchar todas estas palabras, yo creo que temprano mañana, Señor, yo te voy a buscar de madrugada. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Pero lo más importante de todo esto es que estemos bien firmes en sus promesas. Bien firmes en sus promesas, porque el que prometió y juró ha de cumplir y hacer. ¿Sí? Y hemos entrado a esta dimensión de ser depositarios de sus promesas, porque somos su pueblo. Nos lo da el sacrificio de nuestro Señor, sus méritos, lo que Él hizo, su muerte y su resurrección. El nosotros poner nuestra confianza en Él nos impulsa a ser parte de estas promesas. Efesios capítulo 2. ¿Sí? Somos parte de estas promesas. Antes no las teníamos, ahora sí. Y así ahí tenemos que caminar. Qué bendición es Abraham, ¿no? Todo lo que la palabra es riquísimo, todo lo que el Señor habla acerca de Abraham, ¿verdad? Y cómo es que tenemos que caminar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en las promesas, nosotros sabemos que cuando el Señor diga, nosotros tenemos que hacer. Tenemos que caminar. El que sea de madrugada, ¿verdad? Que es muy de mañana, temprano, antes de oscurecer, etcétera. ¿Sí? No necesariamente quiere decir que te levantes a la mañana antes de que salga el sol, que seas pronto para obedecer lo que se te está pidiendo. Eso es lo que nos quiere decir la palabra.
Y si nos levantamos al amanecer, gloria al Eterno, porque hay mucho que orar, interceder y alabarle. Que el Señor nos ayude a ser diligentes en todo. Amén. Muy bien. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos, Señor, a poder ser verdaderamente bien, pero bien parados en las promesas que has hecho. Conocerlas, escudriñarlas, estarnos inquietando para descubrir lo que tú has dicho de nosotros por la obra de tu Hijo amado. Bendito eres, Abba. Gracias te damos, Señor, que las primicias en todas nuestras vidas, en toda nuestra vida, sean para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Yeshua. Y que con prontitud, con diligencia, hagamos lo que tú nos estás pidiendo. Aún te pido perdón, Señor, porque dejamos pasar el tiempo de algunas cosas, Señor, y no somos prontos para obedecer. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Yeshua. Y ayúdanos a ser diligentes aún en enlistar todas las cosas que tenemos que hacer, irlas palomeando para tu gloria. Ya cumplí con esto, ya pagué aquello, ya hice esto, ya voy a servir en esto otro. Voy a dar buenas cuentas delante de ti, siendo bueno y diligente, no como el siervo malo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Yeshua. En tus manos estamos, Padre. A ti nos encomendamos. Amén.